Hola banda, bienvenidos a otro nuevo video. Ahora en esta ocasión va a tocar arreglar lo que es la defensa trasera. No sé si se acuerdan en el video anterior, los que lo vieron todo y completo, recuerdan que le dije que había aquí por donde vivo y niños que juegan fútbol y de tanto balonazo ya le pusieron en la madre lo que es la defensa trasera. Tiene todas las partes donde se ponen los clips o las grapas, no sé cómo les llamen, los tornillos. Ya están todos desmadrados, está suelta, nada más la están agarrando las grapas que vienen, ahora sí que abajo de las calaveras. Entonces vamos a verlo. Aquí afuera y vean. Miren, no sé si ustedes tengan así también la defensa, pero si no, vean. A ver si se alcanza a notar. Aquí está, esta pieza que está aquí es la que está toda rota. Vean. Y vamos a ver la parte de acá atrás. Vean, no sé, déjame girar el celular, no sé si se va a alcanzar a grabar. Pero vean. Ya se acaba. Ya está todo desmadrado, entonces la voy a quitar. Y lo único que la está deteniendo creo que son estas. Y las que están aquí abajo de las calaveras, porque la parte de acá también está igual. Vean, no se alcanza a ver el movimiento. Entonces voy a echar el carro para adelante y vamos a bajarla. La neta no les voy a mostrar, les voy a poner en time-lapse cómo la quito, porque ni yo tengo pinche idea de cómo se quita esta madre. Entonces la voy a quitar y ya cuando la pongamos ya les puedo decir bien cómo se pone. Estamos aquí, vean mis amortiguadores caseros que tuve que hacer. Entonces vamos a desmontar las calaveras. No sé si alguien las ha desmontado, imagino que esto ya lo saben hacer. Nada más es quitar estos tornillos de acá atrás. Empieza a salir la calavera. Déjame desmontarlas, es algo fácil, nada más hay que quitar esta madre. Miren, está toda rota, hay que cambiarla también. Y quitar esos 4 tornillos, quitan las calaveras, son estos dos. Están aquí, y déjenme quitarlas y ya vemos qué tranza. Les digo, es la primera vez que voy a quitar esta madre, no sé ni de dónde se detiene. Por fin estarme peleando con esta pinche defensa. Vean, no es mucho pedo, nada más tiene 1, 2, 3, 4 grapas. Aquí lleva 2 tornillos y en esta parte de aquí, aquí abajo, por aquí está el hoyo, por aquí se alcanza a ver. Aquí lleva un tornillo, ese cuesta un pedo, eso se lo tuve que cortar. Entonces no lleva nada, lo que está roto son estas tiras que sostienen aquí, que vienen siendo estas. Esta tira aquí. Y en esta parte de aquí lleva estas piezas. Vienen, de hecho aquí tengo la otra tira, vean, es esta. Y lleva estas que son las que se atornillan. Están totalmente rotas de tanto pinche balonazo que le dan. Entonces vean, bueno, sirve que también le voy a arreglar lo que es el escape. Vean, tiene vencido, porque tiene que subir. Le voy a poner mientras un alambre, porque veanlo, de este lado, está más caído. Entonces vamos a reparar todo ese desmadre. También estas están rotas, pero yo creo que ya las voy a agarrar con tornillo. Aquí esta pieza es donde lleva los otros tornillos. Y por aquí la tengo, creo que es esta. Sí, aquí está. De este lado se me rompió, pero pues no hay pedo, hay que también pegarla, darle su buena lavada. Y pues bueno, entonces voy a subir ya lo que es la pieza y a repararla. Ya les estaré mostrando cómo queda, porque lo voy a reparar todo con plastiacero. Y lógico que les muestre cómo pego pieza por piececita. Ya se las muestro reparada, lavada. Y esta es una toma de aire que también deben de revisar si su cajuela tiene agua
la tienen que revisar porque por aquí se mete agua. Vean, aquí está lo que es el desagüe del quemacocos. De hecho, que lavarlo tiene como lodo. Y esa es la que yo sellé, porque donde va la llanta de refacción se llenaba de agua, parecía una alberca. Entonces voy a repararlo y vean cómo quedó al final del día. Ahí está esa madre tirada. Entonces déjenme a repararla. Es otro día después de que intentamos arreglar la defensa. Y vean, por aquí tengo ya las piezas reparadas. Aquí donde hay un poco de sombra. Aquí las tenemos, no sé si se alcanza a notar bien, pero vean, las piezas ya les puse aquí lo que es el plasticero y así deben de ir, así como esta es la original, no está rota, así deben de ir todas. Esta pieza lo que tiene es de que va agarrada así a la, ¿cómo se puede decir? Al alma del carro. Creo que va de esta forma, a ver si me ve, va de esta forma. Hagan de cuenta que esto es el alma del carro. Y aquí va agarrada esta pieza, así, va atornillada aquí y en este de acá abajo. Y la defensa va atornillada aquí. Hagan de cuenta que es la pieza donde va hagan de cuenta que aquí es donde va la llanta, aquí, y aquí va atornillada. De hecho aquí se ven los hoyitos, vean, es uno, acá dos, y acá abajo está el otro. Y estas piezas de aquí es donde la que van atornilladas al alma del carro, y ya la defensa se atornilla aquí. Eso es lo que estaba roto. Ya la otra estaba igual. Es una, dos. Entonces por acá también ya se alcanza a ver cómo está reparada, vean. Y pues no les grabé esto porque pues es algo muy fácil. Nada más primero puse la pieza y le puse una gotita de cola loca para que no se moviera. Y después ya se le puso el plasticero. A la defensa, no sé si recuerdan las patas que llevaba por abajo, también nada más les puse una gotita de plasticero y ya es todo. Lo que voy a hacer es, en vez de meterle grapas otra vez, le voy a meter tornillos con rondanas de presión, y pues nada más para que agarre bien. Entonces otra la voy a montar y les muestro cómo queda el resultado final. El escape ya no le voy a poner la goma porque ya la estuve cotizando y creo que cuesta como 50 pesos. Mejor voy a tratar de quitársela y voy y la compro. Y para no traer alambre, yo sé que se va a cambiar, pero para no traer alambres, igual y sirve para cuando se le quite el silenciador, pues ya igual y sirve para sostener el nuevo. Entonces déjenme ir a colocarla. Ahorita ya, pues va amaneciendo, prácticamente son como las 10 de la mañana. Y le voy a echar su lavadita. De hecho, a ver si se alcanza a ver. Por ahí está, vean. Ahí está la defensa. Nada más que como plasticero también tarda aquí casi no sé, más o menos unas 10-12 horas en secar y en convertirse ahora sí que en piedra. Pues por eso estos procesos tardan un poco. Y si le ponemos cola loca con bicarbonato, la neta en estas piezas no queda. Y aparte pues vamos a ver si aguanta, porque este plasticero es muy bueno deteniendo y fijando las cosas. El peor es de que si le siguen dando balonazos, a ver si no se llega a tronar y va a estar más cabrón. Ahora sí, repararlo, habría que lijar todo esto, volverle a dar forma para pegarlo. Entonces esperemos que ya no se truene y quede chingón. Déjenme ir a fijarlo y ahorita les muestro cómo queda al final. Antes de colocarla, ya estamos aquí afuera. Esta es la pieza que les decía. Esta madre creo que va por aquí así. Aquí en los 3 huecos que tiene el alma, esta pieza va por aquí así. De hecho atora en este y en este, vean, queda así. Cuando ustedes ponen la defensa, ya la defensa que se fija aquí, lo que es en estos tornillitos. Entonces vean cómo está. Yo creo que no la voy a lavar, así la voy a poner. Nada más la sacudieron allí. Vamos a mover el carro, no me deja acomodar. Y ya estamos dentro del carro, es el primer arranque del día. A ver si, ahorita que estoy grabando, ya ven que uno halaga sus cosas y cuando se trata de hacerlo quedar bien a uno, lo hacen quedar mal. Ahí como pueden ver el carro, es el primer arranque del día y arranca la primera. Ahora nada más esperamos tantito
nada más unos 30 segundos, siempre lo dejo nada más unos 30 segundos que caliente un poquito, nada más que la bomba haga subir el aceite y ya. Hay muchos que dicen que no se necesita más que unos 5 segundos en lo que sube el aceite, o 10 segundos nada más y se van. Hay otros que dicen que por ser carros viejos necesitan calentar un chingo, y pues nota como nada más, fíjense, nada más lo voy a mover más o menos como por ahí adelantito, nada más despegarlo, porque como lo dejo aquí cerca de la barda para que me deje entrar de aquel lado, nada más lo voy a mover tantito y me voy a esperar unos 30 segundos. Hay veces que cuando sí voy a ocuparlo para un trayecto largo, pues sí lo dejo más o menos unos 5 minutos, o más o menos a que la aguja aquí apenas empieza a subir al 40. A ver si se alcanza a notar. Ahí como ven está bajito, nada más con que toque la primera línea del 40, ahí es donde ya lo muevo para irnos. Entonces en lo que calienta tantito, vean, tienen cómo quedó esa pinche tapa, se ve chingona. La neta sí me gustó. A lo mejor en un futuro se me aloca y la cambia a otro color, pero por mientras no creo. Y estoy pensando en también tapizar esta y tapizar los postes. Como ahí tengo tela, los voy a tapizar. El proceso ya saben es el mismo, nada más va a ser embarrar el resistor, pegarlo y por atrás hacerle los cortecitos. Es exactamente el mismo proceso. El cielo no creo porque es mucho pedo y está casi nuevo. Vean, aquí también está la palanca que se cambió, no hemos tenido ningún problema. Vean, esta madre ya como les dije se la pegué porque no se quedaba, entonces a lo mejor después consigo otra. Y las piezas que pinté, pues ahí se pueden ver cómo siguen pintadas. Nada más que lo que sí estaba notando es que como se suben, más las de atrás, que es donde se suben mis hijos, esa no tanto, pero las del otro lado, las de aquí de mi lado, pues uno trata de cuidarla, pero esas de ahí sí las han estado raspando. Yo creo las voy a tener que quitar, darles otras 2 capas de pintura, y como me comentó por ahí un compañero del grupo, hay que echarles transparente para que resista un poco más, porque como pues por ahí obviamente cuando suben raspan ahí los tenis o los zapatos, está cabrón. Entonces amigos, déjenme moverlo, la voy a montar, ya les muestro cómo queda y regresamos a despedir el video. Anda, por fin lo terminé, ya vean cómo quedó otra vez armada esta madre, y vean, ya quedó bien maciza. El único pedo es de que, como les dije, la pieza que se volvió a romper, y esta otra vez la quedó aquí, pero aún así quedó maciza. Aquí está todavía un poco flojo por la pieza que le hace falta, pero vamos a pegarla y a ponerla otra vez. Pero ven, entonces ahorita déjenme echarlo para adelante. Vean, aquí está la pieza, otra vez, ya ves que les había comentado, pero vean, pues ni pedo, ahora repararla, a ver qué chingados le invento ahora aquí. Esta ya no tiene tanta ciencia, es que en realidad luego las reparaciones no tienen mucha complicación, nada más que luego los pegamentos no agarran. Esta va aquí, y como la lámina, no sé si así venga, pero hagan de cuenta que la lámina esta es la lámina del carro, y queda muy despegada, como que queda muy movida. Entonces como que hace mucha fuerza al momento de poner esta pieza, como les digo aquí, y meter el tornillo por acá atrás, como que le hace mucha fuerza. Y luego no está parejita, hagan de cuenta que de aquí queda así levantado, y pues al momento de cerrarla le hace fuerza en las dos. Entonces esta es la que no estaba rota, o sea, no sé si recuerden, en el clip anterior esta no estaba rota, pero pues ni pedo, hay que reparar. Esta ya nada más es de poner eso. Les digo, el escape ya no le puse el alambre porque aparte se me hacía una macuarrada. Aparte de eso, está barata la goma, de costar unos 40 pesos. Entonces amigos, pues me despido. Hasta aquí estaré dejando este video. Amigos, ya para despedir este video, por ahí en el grupo estuve lanzando, lancé una dinámica donde les puse una imagen y les dije que comentaran con fotos de su auto y de dónde son. Entonces estos comentarios, la foto de su auto empezará a aparecer al final de los videos, y su nombre y obviamente de dónde son. Es como un agradecimiento, gratificación para todos los miembros que cada día están apoyando, y no solo a mí, apoyan a mucha banda que también va iniciando, o alguien que se le descompone algo y tiene dudas, pues ahí nos estamos apoyando todos. Y lo principal es que es sin burlas y sin ofensas. Entonces todo es relax. De repente si suben imágenes, cotorreamos, o si hay alguien que
sube algo y pues amerita para el coto, pues echamos coto un ratito. Entonces, pero eso sí, si alguien sube algo serio, se podría decir, no se aceptan burlas ni ofensas. Entonces, por aquí les dejo la imagen, es de nuestro amigo Gerardo Jesús González, es del Estado de México, y vean qué calidad de nave. Entonces, como les digo, al final de los videos estarán apareciendo las demás naves. En la dinámica les puse que así como fueran comentando, iba a ir subiendo las fotos. No lo puse por like porque obviamente hay naves muy chingonas, de hecho mucho más chingonas que la mía, y pues iban a llevar todos los likes y pues iban a aparecer ellos y los demás no. Entonces aquí todos parejo, tengan unos que no tienen llanta y otros que tienen rines nuevos, ni pedo, todos van parejos. Aquí no es clasificar por carros chingones, aquí vamos todos parejos. ¿Por qué? Porque como les comenté en unos videos anteriores, al final del año, o espero este año, vamos a crecer y vamos a crecer todos juntos. Esos carros que ahorita no están chingones, al final del año o poco más adelante, tienen que quedar chingones. Entonces me despido, espero les haya servido un poco este video. A lo mejor no es muy ilustrativo, pero al menos se dan cuenta pues, cómo se ve el carro sin la defensa trasera y pues qué es lo que se le tiene que quitar. De hecho no es mucha bronca, les digo, es un poquito más complicada la delantera, y esa también la voy a bajar porque la voy a reparar y le voy a hacer unas modificaciones que ya traigo en mente. Entonces amigos, me despido, ya saben, suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en el siguiente video.